Hola, mi nombre es Luis Jiménez y el día de hoy les presentaré un análisis sobre la situación actual de México respecto a tres temas importantes: la política fiscal, la política monetaria y el comercio exterior. Conocer estas políticas nos permite entender el gobierno y el Banco de México, que estos buscan mantener la estabilidad, mejorar la economía y controlar la inflación, así como impulsar el crecimiento y fortalecer las relaciones comerciales con otros países. Durante este reportaje les mostraré ejemplos, indicadores y gráficas relacionadas con estos tres. Política fiscal. ¿Qué es? La política fiscal es el conjunto de decisiones que toma el gobierno federal sobre los ingresos y los gastos públicos. Su objetivo es recaudar recursos mediante impuestos y utilizarlos para financiar programas sociales, infraestructuras, educación, salud y seguridad. Algún ejemplo de estos impuestos sería el IVA, el ISR y pues los principales. Les explicaré los indicadores. Uno de ellos es la recaudación tributaria. Este explica pues que es el dinero que se obtiene si mediante el gobierno pues genera impuestos, recibe impuestos de las personas. Actualmente se sigue aumentando gracias al fortalecimiento de la fiscalización. Y pues un ejemplo de esto es cuando una empresa paga el impuesto sobre la renta o una persona paga el IVA al comprar un producto. Continuando con el segundo indicador, que sería el gasto público, es el dinero que utiliza el gobierno para financiar sectores de salud, de seguridad y de educación. Actualmente la gran parte se destina a programas sociales y, como dije, de infraestructura, salud y de educación en escuelas secundarias, prepas, etc. Y un ejemplo de esto sería la construcción de carreteras, de hospitales, y el Tren Maya también es una parte del gasto público. Bueno, el tercer indicador es el déficit fiscal. Este ocurre cuando el gobierno gasta más de lo que recauda. En México se ha registrado un déficit elevado debido al incremento del gasto público. Y bueno, un ejemplo sería: el gobierno recauda 100 pesos pero gasta 110. Entonces ahí existe un déficit de 10 pesos. Bueno, el indicador 4 es la deuda pública. Este es el dinero que el gobierno debe. Se utiliza para financiar proyectos cuando los ingresos son insuficientes. Por ejemplo, pedir préstamos para construir infraestructura nacional. Como lo mencioné antes, el Tren Maya, pues eso generó una deuda pública enorme y generó más gastos que ingresos. En conclusión de esta sección, la política fiscal busca mantener el funcionamiento del país mediante una adecuada administración de los recursos públicos. Pasando a la segunda sección, ¿qué es la política monetaria? La política monetaria es aplicada por el Banco de México y busca mantener la estabilidad de los precios y controlar la inflación. Existen pues bancos comerciales como Bancomer, Santander, cualquiera de esos, pero esos no son los que regulan la estabilidad financiera en México. La que regula y la que distribuye el dinero en México es el Banco de México o Banxico. Bueno, el indicador 1, la inflación, es el aumento generalizado de los precios. Actualmente México mantiene una inflación moderada, aunque todavía representa un reto. La inflación, como se comentó en clases, se debe mantener entre el 3%. Un ejemplo de esto serían los alimentos, la canasta básica, cuando elevan sus precios más de lo normal. Eso es la inflación. El indicador 2, la tasa de interés, es la tasa fijada por los bancos de México. Incluye en créditos, préstamos e inversiones. Por ejemplo, si la tasa aumenta, los préstamos son cada vez más caros. O sea que pues al tomar préstamos, los intereses se elevan más de lo normal. El indicador 3, el tipo de cambio, es el valor del peso frente al dólar. Un peso fuerte ayuda a disminuir el costo de algunos productos importados. Por ejemplo, computadoras o celulares pueden ser más baratos si el dólar baja. El indicador 4, las reservas internacionales. Si los dólares son los dólares que mantiene el Banco de México.
Sirven para la estabilidad financiera del país, ya que pues la mayoría de la economía se mueve en dólares. Todos los países del mundo necesitan tener dólares. Y un ejemplo sería pues que funcionan como un medio de ahorro para que el país enfrente una crisis económica en dado caso de que su moneda pierda valor. Y bueno, una conclusión breve sería que la política monetaria busca proteger el poder adquisitivo de las familias en México y de pues mantener los precios adecuados para que pues no se dispare la inflación en el país. Y bueno, la tercera sección, el comercio exterior. ¿Qué es el comercio exterior? El comercio consiste en la compra y venta de bienes y servicios entre México y otros países. Pues en este caso, nuestros principales aliados en el comercio sería México y Canadá con el Telecán, que recientemente creo que acaba de ser revisado, entonces pues está vigente. Cada uno, las exportaciones. México exporta automóviles, electrónicos, alimentos y petróleo, principalmente alimentos a países del norte y cobre y otros materiales que se necesitan para construcciones. Y bueno, un ejemplo sería un automóvil fabricado en México que se vende en Estados Unidos, en las plantas del norte de Monterrey y todas esas zonas fronterizas. El indicador 2, que son las importaciones, son productos que México compra al extranjero. Pueden ser equipos electrónicos provenientes de Asia, autos igual, ya que ahora se comercializa en gran masa los autos en China y se exportan hacia acá. Y ahora hay fábricas que los crean aquí y sus precios se vuelven más rentables para el país. El indicador 3, la balanza comercial, explica cómo las compras y las exportaciones e importaciones funcionan en el país. Puede presentar un superávit o un déficit. Un superávit es cuando se presenta una ganancia mayor a pues a lo que compras se presenta más una ganancia, y un déficit es una pérdida, como lo expliqué anteriormente, una pérdida en la estabilidad económica del país. Eso me lo acabo de inventar. ¿Todo eso? Sí. Y bueno, un ejemplo es, si México vende más de lo que compra, ese es un superávit. Eso es lo que trataba de explicar, que pues México venda más, no sé, aguacate más de lo que compra cualquier, no sé, limón de Estados Unidos, por ejemplo. Eso es un superávit. Bueno, el indicador 4 sería la inversión extranjera directa, que son empresas extranjeras que invierten en México, que generan empleos y crecimientos económicos. Pues no sé, empresas automotrices que construyen nuevas plantas en el país, como lo es Tesla en Monterrey, en Coahuila, en todas esas zonas, que construyó plantas para generar más empleos y facilitar la construcción y así bajar los precios de sus autos. Y bueno, una conclusión de esto sería que gracias al comercio exterior, México es una de las economías más importantes de América Latina y del mundo, ya que tiene una buena relación con países europeos, asiáticos y principalmente americanos. Bueno, en mayor parte sería México y Estados Unidos y Canadá, pero aún así son aliados importantes, Sudamérica, Centroamérica también. Y pues la conclusión general, que después de analizar estas tres políticas podemos concluir que la política fiscal administra los recursos del gobierno, la monetaria mantiene la estabilidad económica mediante el control de la inflación y los precios, y el comercio exterior impulsa el crecimiento económico mediante las exportaciones e importaciones. Estas tres políticas trabajan de manera conjunta para fortalecer la economía nacional y mejorar las condiciones de vida en México. Sin embargo, México aún enfrenta desafíos importantes como mantener su inflación, controlar los precios, reducir el déficit fiscal, incrementar la inversión y fortalecer la competitividad internacional. Gracias por su atención.
Bueno, hablando del comercio exterior, les voy a explicar una gráfica. Aquí la podrán ver en grande, pero bueno, es sobre la relación comercial de Estados Unidos con México y se muestran las importaciones y exportaciones hasta el año 2020, ya que pues aún no hay fechas más actualizadas. Bueno, en millones de dólares. Se muestran las importaciones en 466 mil millones de dólares y las exportaciones en 309.428 millones de dólares. Esto pues muestra que México importa más de lo que exporta.